¡Corruptos! ¡Corruptos! ¡Corruptos tienen que ir presos! ¡Tienen que pagar! ¡Corruptos! ¡Tienen que ir presos! ¡Corruptos! 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 ¡Tienen que pagar! ¡Corruptos! Miren, esa voz que ustedes escuchaban ahí, llena de indignación, pertenece a Krista Ochoa, que es activista social y política, pero que es una persona totalmente ecuánime, súper calmada, y que me sorprendió mucho escucharla tan altisonante, pero comprendí totalmente la razón. Ella en esa ocasión se está dirigiendo a Pedro Núñez, uno de los fiscales que intervinieron en el caso de Anibel González, quien lamentablemente fue asesinada por su expareja, Yasmín Oscar Fernández. Y ella se lo decía cuando él iba saliendo del interrogatorio, porque justamente, como hace un rato comentaba Susi, el lunes participamos en una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia. Y justamente indignación, malestar, es lo que uno ha sentido ante este terrible feminicidio, que hemos visto cómo en la opinión pública se ha posicionado. Esa es una de las ventajas, que yo creo que la sociedad como tal está cada vez más sensible ante estos casos de violencia, pero yo creo que nos quedamos a medias si simplemente centramos la atención en Yasmín y no nos vamos más allá y vemos quiénes son los otros verdugos de Anibel González. La semana pasada yo daba un ejemplo en el caso de César el Abusador, que sigue también siendo trending topics en esta sociedad dominicana, pero decía, caramba, pero solamente se ha hablado de César y de 10 implicados, pero hay que irse más arriba y ver quiénes eran los oficiales que le garantizaban impunidad. Hay que hablar de quiénes eran los empresarios que participaban de ese esquema de negocios de él, que a todas luces da lavado de activos, e inclusive de políticos que posiblemente también se beneficiaron de esta red de César el Abusador. Yo digo, no nos podemos quedar a media. Y lo mismo digo esta semana en el caso de Anibel González, porque yo creo que la lista de verdugos de Anibel debe ser ampliada. Y debe ser ampliada, y tenemos que enfatizar, por el papel lastimoso y precario que jugaron los fiscales que intervinieron en ese caso. Es el caso, por ejemplo, de Pedro Núñez Jiménez, quien era el titular de la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís, de Margarita Hernández Morales, titular de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género. Pero eso no se queda ahí. No se queda ahí, porque hay una fiscal que tuvo un comportamiento disidente, que fue Luz Aurora, quien inicialmente llevaba el caso, y que cuando ella fue sorprendida con una propuesta de acuerdo que el juez tenía toda la intención de validar, ella abandona el estrado. ¿Y ustedes saben quién subió? Totalmente ilegal el procedimiento llevado allí. No se le notificó a la víctima para que pudiera impugnar ese acuerdo y no se remitió al protocolo, y no en los fiscales. El que autorizó eso es el juez. Es el juez. Los fiscales no pueden hacer negocio sin hablar con el juez. Pero el juez, tú puedes poner lo que tú quieras, pero el juez que falla. Y eso a todas luces. Un juez de jugador de paz sabe que eso es improcedente. Exacto. A todas luces. Y no fue un error, fue un negocio. Exacto. Por ahí justamente Pedro ha logrado interpretar el corazón de mi comentario, que apunta primero a que no podemos solamente quedarnos en investigar a los fiscales. Hay que investigar a los jueces. Sí, señor. Y el nombre de los jueces no ha salido a relucir. No. Yo me pasé la semana viendo documentación de este caso y todavía no he podido dar con quiénes fueron los jueces o las juezas, no sé, que manejaron este caso. ¿Por qué? Porque fue un proceso que estuvo plagado de irregularidades y no podemos decir, no podemos alegar que fue ignorancia, que fue falta de experiencia. Aquí todo conduce, cuando uno analiza el caso, que ahí muy probablemente lo que hubo fue corrupción. 3.5 millones de pesos pagados para ese acuerdo. Un acuerdo que primero estuvo plagado de irregularidades. Wow. Porque se va a saber. Se pudo haber manejado un delito que fue el intento de asesinato. Ese señor le dio 7 puñaladas a Anibel delante de sus 3 hijas. ¿Y ustedes saben lo que hicieron estos fiscales y estos jueces? Al año y medio lo mandaron para la calle. ¿Tú sabes lo peor de esto, Millicent? La tentativa de homicidio bajo el Código Procesal Penal, el Código Penal, se penaliza como el homicidio mismo. ¿Qué significa eso? Que eran 30 años.
¿Y qué hicieron los fiscales? Variaron la calificación jurídica para que no sea intento de homicidio, sino golpes y heridas. Oye, esa vaina. Después de 7 puñaladas. Pero lo grave de esto que es, el juez tiene la facultad y la atribución legal de cambiar la calificación jurídica cuando entienda que ese no es. El juez viene a pedir eso, no, pero ¿cómo que golpe y herida? Son 7 puñaladas. ¿Tú estás loco? Es un intento de homicidio. ¿Y por qué no la varió? Y vámonos un poquito más arriba. No El solamente sistema, el juez. Vamos a hablar del Procurador General de la República. Vamos a hablar inclusive de nuestra querida amiga Ana Andrea Villacamacho, quien es la directora general de este tema. ¿Y saben por qué lo digo? Porque Luz Almonte, que era la fiscal que inicialmente llevaba el tema, cuando vio la irregularidad, mandó un comunicado y le puso copia al procurador Ana Andrea Villacamacho, a Bolívar, el inspector general, que es quien ahora está investigando este caso. Miren qué contradicción. Ten cuidado con Almonte, porque ella sabía de este negocio desde el día 9. Y esa carta la prepara el 22 y la lleva después del 27. O sea que ella ya sabía que ese negocio estaba dando y lo preparó su carta precisamente para cuidarse de problemas, porque el negocio se dio. Pero realmente la actitud cuidado, sí, todos tendrán que ser verlo. investigados, Sí, todos. Y ella también está siendo investigada, Sí, eso hay que decirlo. Pero yo entiendo que la responsabilidad, y miren, en este país siempre la soga se corta por lo más débil. Y no podemos pasar de tema y olvidar a nivel hasta que no sean castigados los fiscales, que yo creo que más que de institución deberían también estar presos. Porque son un peligro público si validan acuerdos como este, es lo primero. Pero también hay que hablar del procurador y de las instancias de ese Ministerio Público que no le dieron seguimiento a este tema, que ahora es verdad que han creado una comisión y están investigando, pero lamentablemente ya es muy tarde, porque a nivel, una mujer fajadora que intentó superarse está muerta. Pero justamente voy a la parte preventiva que siempre me gusta tratar, para decir que este tema debería servir para crear algún nivel de precedente. Miren, aquí cuando tratamos el tema de violencia de género se enfatiza mucho y se carga mucho a la víctima. La víctima tiene que denunciar, la mujer tiene que romper el círculo de la violencia. Pero en el caso de Anibel, ella rompió ese círculo. Ella fue donde las autoridades. Ella fue donde las autoridades y no hubo una respuesta eficaz. Señores, ella cuenta en algunos mensajes de WhatsApp que he analizado de conversaciones que ella tenía con amigos, que al fiscal, a ese fiscal Pedro Núñez, al que Crisa le decía corrupto, 7 veces lo llamó en un día, 7 veces, una semana antes de ser asesinada. ¿Y usted sabe lo que hacía ese fiscal? No le cogía las llamadas. Pero Milice, no le cogía las llamadas. ¿Tú viste cómo él lo apresan cuando él llega? El protocolo de abordaje. Como un rey. Él está con un chofer y lo esperan abierto. Mira, ve, sale el vehículo. O sea, ¿cómo apresan a Temito Clemontaz? Con una M16 en su casa, apartamento, con un cuerpo de unidad táctica. Y a un preso violento, a un intento de homicida, entonces lo sueltan, manito, ven para acá. Tipo, no hay explicación. Y lo peor es, señores, que Anibel no ha sido la primera mujer que ha pedido ayuda, que ha grabado video. Vamos a ver este video de Miguelina Martínez. Un feminicidio terrible también que en el 2012 conmocionó a la sociedad dominicana. Y escuchen lo que ella dice. Parece que se tiene que venir con una puñalada, tiene que traerte una caja de muertos para que puedan actuar ellos. Porque de lo contrario parece que como no hay agresión física, ella a mí no me hizo nada, simplemente me amenazó, yo me fui porque le temo a que él me mate. O sea, usa vicio, hace de todo. No sé, aquí tienen que venir una caja de muertos o con la puñalada aquí, que vengan y te cosas. Ella narra que había ido a la fiscalía varias veces y que no le prestaban atención. Decía, ¿será que uno va a tener que venir aquí con las puñaladas para que le hagan caso? Señores, 26 días después de ella grabar ese video, el hombre efectivamente la mató. La mató 26 días después de que ella grabó ese video. O sea, ella profetizó su propia Pero tragedia. claro, porque es que son personas violentas que hostigan. Ella dice que ese hombre, mira, que ella tuvo que mudarse de su casa. Que es un sabicio, que es un drogadicto. Exactamente, Sí. se mudó de su casa. Y la él como autoridad quiera lo la estaban. perseguía. Bueno. Entonces, yo creo que aquí no basta con indignarse, no basta con que ahora todos estemos tristes Ni prendiendo con esta velas. muerte, No. señores. Tenemos que comenzar a crear precedente en estos temas. Y el sistema judicial, que es un sistema que lamentablemente está permeado por la corrupción. Corrupción, es lo que uno ve en este tipo de casos. Tiene que revisarse. Porque justamente, y creo que también lo analizábamos aquí en El Sol de los Sábados hace unos meses,
a esa procuraduría es quien se le ha dado ahora toda la tutela para estos temas de violencia de género, pero está demostrando ineficacia. Y el procurador esta semana salió con una información que es realmente totalmente cuestionable, diciendo que en su gestión los casos de feminicidio se han disminuido. Y él puede tener la razón, pero este no es el momento para decirlo. Él debe de respetar, ser comedido y prudente con ese dolor colectivo que tiene la sociedad dominicana. Señores, el martes yo no dormí pensando en esas 3 niñas. Ustedes se han puesto a pensar qué va a ser de las hijas de Aníbal González ahora. Niñas que primero vieron cómo su papá le dio 7 puñaladas a su mamá. Imagínate. Y niñas que después vieron cómo él la mató a tiros. O sea, son niñas que a todas luces posiblemente sean víctimas de violencia de género en un futuro. Porque eso, lo que se ha estudiado, que esos casos son ciclos y que se repiten. Entonces, ¿qué sociedad vamos a tener, señores? ¿Qué sociedad vamos a tener? Y por último, ya para cerrar, el tema educación, que tanto lo hablamos en este Sol de los Sábados. Miren a ese hombre y piensen, ¿qué hubiese sido de él si cuando él estaba pequeño, en las aulas, se le hubiese enseñado que él tiene que respetar a las mujeres, que las mujeres no son propiedad, que el cuerpo de las mujeres se respeta? Él a un amigo le decía que él estaba obsesionado con el cuerpo de esa mujer. Él decía, mira, hay días que yo me levanto, yo nada más veo el cuerpo de esa mujer. Cuando yo no sé dónde ella está, yo me pongo nervioso, yo necesito saber dónde ella está, qué está haciendo, con quién está hablando. ¿Qué hubiese sido de ese hombre si a él se le hubiese educado con perspectiva de género? Y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. Aquí hay que educar contra la violencia, porque por ahí ya hay muchos RAI. Pero la única forma de prevenir que no haya más, que esta generación futura sea diferente, es con la educación. Y esto tiene que hacerlo el Estado Dominicano. Mírenlo ahí, con RAI, con ese hijo, no se metieron. Y miren ahí las consecuencias, JM. El sol de los sábados, el sol de los sábados.